Buenas noches, queridos hermanos. El Señor les bendiga. Quisiera en esta noche tener una breve reflexión para concluir esta reunión de oración, para poder pensar en esto que vamos a ver, en primer lugar en el libro de Efesios, capítulo 6, que yo les invito a que ustedes lo busquen. Vamos a buscar un texto ahí en el capítulo 6 de Efesios, y para que realmente a través de esta palabra que el Señor nos da, nosotros podamos sentirnos en este tiempo realmente animados, protegidos, fortalecidos en el Señor. Vamos a leer allí el versículo 10 de este capítulo 6 de Efesios, que dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Voy a volver a leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué interesante es esta introducción que hace el apóstol Pablo a lo que él iba a describir luego como esa armadura de Dios para nuestras vidas. Qué importante es que nosotros podamos entender que necesitamos esa armadura de Dios para cada uno de nosotros para poder estar firmes, como dice el versículo de allí de Efesios capítulo 6, de estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿no? Realmente que nosotros necesitamos, como dice esta introducción, fortalecernos en el Señor. Y en realidad esta palabra fortaleceos, como dice acá el apóstol Pablo, quiere decir que los efesios debían permitir ser fortalecidos, porque ese fortalecimiento, mis hermanos, provendría de una fuente externa, es decir, del Señor. Y nosotros encontramos que a lo largo de esta carta de Efesios las frases en Cristo o en el Señor han constituido importantes recordatorios a los efesios en cuanto a lo que habían llegado a ser y lo que como iglesia que eran tenían como destino llevar a cabo. El fortalecimiento que había de venir del Señor nos recuerda de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Este es un texto que está en el capítulo 1 de esta carta de Efesios y versículo 19. Y también lo que nos dice el capítulo 3 y versículo 16 de esta misma carta, que nosotros debemos ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, ¿no? Es decir, nosotros vemos la importancia, qué significa el fortalecernos en el Señor, como dice también aquí en este versículo 10, en el poder de su fuerza, ¿no? Y no hay duda que tanto estas dos palabras, poder como fuerza, son palabras que utiliza Pablo para describir esa fortaleza. Tenemos un Dios de todo poder, un Dios de toda fuerza. En el libro de Isaías dice la palabra de Dios que uno de los nombres del Señor es Dios fuerte. Dios fuerte. Qué importante, qué interesante es esto para nuestras vidas, mis hermanos. Y pensando en esto, yo quisiera que vayamos al libro de Lucas, capítulo 11, y vamos a ver allí también algunos versículos. Buscamos el libro de Lucas, capítulo 11, y dice allí el versículo 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y el versículo 23 dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es importante entender esta palabra que el Señor Jesucristo mismo está diciendo allí. Él acababa de liberar a un endemoniado, y los fariseos, los religiosos de esa época, como no creían en el Señor, decían que él lo hacía en el nombre de Satanás, eso, y obviamente que no era posible eso, ¿no? No iba a estar, el mismo Señor dice, Satanás no está dividido. Entonces él les muestra a través de esta
breve parábola lo que significaba realmente él en realidad como aquel Dios fuerte, como aquel Dios de fortaleza, que es, como nos dice también el libro de Efesios capítulo 6, que hace un instante acabamos de leer, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién es el hombre fuerte de acuerdo a este pasaje? Porque el Señor dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Bueno, este hombre fuerte es Satanás. ¿Y cuál es su palacio? Y podríamos decir que su palacio es el mundo. ¿Y cuáles son sus posesiones? Bueno, la humanidad en todas las partes de la tierra. Es evidente que, como nos dice la Escritura, el mundo entero está bajo el maligno. Y por supuesto, como dice este texto aquí en el versículo 21, ese hombre fuerte, armado, en su palacio está en paz, y todo lo que posee. Es decir, claro, nadie se introduce dentro de ese reino salvo un hombre más fuerte, que en este caso es el Señor Jesucristo, pero indudablemente que Él tiene bajo control todo lo que sucede, toda esa maldad que se desarrolla en esta tierra. Y esto nos muestra, mis hermanos, que el hombre solo contra Satanás es incapaz y es inútil. Y esta es una, digamos, podríamos decir, una posición invariable de las Escrituras. Por ejemplo, en 1 Juan 5:19, el apóstol dice, sabemos, refiriéndose a los cristianos, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y, digamos, el mundo está caído bajo el control de Satanás. El mundo, en lo que nosotros podemos decir, es este sistema, y él tiene controlada a la humanidad, tiene bajo control a una humanidad, a una sociedad que está organizada pero que no es libre, que está controlada y está gobernada por el príncipe de las tinieblas. Entonces dice acá la palabra de Dios que mientras este hombre fuerte, armado, ¿y cuáles son sus armas? Son las armas del mal, mis hermanos. Son aquellas armas que traen la maldad al hombre, que le traen esclavitud, que le traen falta de paz, que no le traen felicidad, que no le traen regocijo, que esas armas, podríamos decir así, son las armas que producen depresión, que producen soledad, que producen tristeza, angustia, dolor, muerte. Esas son las armas que tiene este hombre fuerte. Y por supuesto, con esas armas, él tiene en paz, digamos, su reino, porque tiene bajo su control a todos aquellos que domina. Pero dice el versículo 22, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en las que confía y reparte el botín. Y es interesante ver que el hombre bajo Satanás no es un ser feliz. Es un ser humano que vive inquieto, irritado, descontento. Y por eso el mundo refleja estas cualidades, mis hermanos. En realidad lo que nosotros vemos en el sistema de este mundo es resultado de lo que hay en el hombre, y esa falta de paz, de regocijo, de alegría verdadera que viene solamente del Señor, ¿no es cierto? Y el hombre ve los problemas que crea este tipo de existencias y siempre está intentando remediarlo. Se ocupa intentando resolver estos problemas que surgen, pero en realidad lo que hace es modificar la forma o la apariencia, pero siguen existiendo los mismos problemas. Entonces, cuando tiene ciertos logros el hombre, muchas veces se enorgullece y dice hemos logrado una solución al problema, pero solo en realidad se ha movido a un síntoma distinto de la misma enfermedad, que es la falta de la presencia de Dios. Y Satanás tiene el control sobre cada ser humano que no conoce a Cristo. Porque el hombre, mis hermanos, el hombre y la mujer, por supuesto, cae en desesperación cuando está lejos
de Dios. Hay un creciente sentido de desesperanza en todas partes hoy. Y podríamos decir que es la comprensión inconsciente y la inutilidad del hombre cuando está bajo Satanás. Pero pensemos un poco lo que dice el Señor en el versículo 22. Pero cuando viene uno más fuerte que él y lo vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Y quién es este hombre que es más fuerte? Bueno, es el Señor Jesucristo. Él está hablando de sí mismo. Dice que cuando un hombre fuerte, completamente armado, guarda su palacio, sus posesiones están en paz y nada se puede hacer contra él, y menos con todas las posesiones mismas, pero cuando viene uno que es más fuerte, rompe el poder de ese hombre fuerte y libera a sus esclavos, ¿no? Y realmente en Cristo uno puede encontrar esa victoria. La Biblia dice en 1 Juan 3:8 que el Señor Jesús vino al mundo para deshacer las obras del diablo, mis hermanos. Entonces, esto es muy importante. Y yo quisiera, en esta breve reflexión, dejar algunos puntos que nos deja este versículo 22 y que realmente son importantes para que nosotros lo recordemos frecuentemente, y yo diría diariamente, ¿no? Porque dice acá este versículo, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Lo primero que nosotros vemos acá es que el Señor Jesucristo viene. Este hombre más fuerte viene. Jesús enfrentó a Satanás en la batalla, incluso en el terreno que parecía pertenecer a Satanás, ¿no? En este caso, con personas endemoniadas. Él hizo una liberación de un hombre endemoniado y en el propio terreno de Satanás lo hizo libre. Cuando viene Jesús se produce esa libertad, se produce esa liberación. Cuando Él viene a nuestras vidas, cuando viene a la vida de cualquier ser humano, se produce esa liberación, ¿no es cierto? Pero este versículo no solamente dice que viene, sino que le vence, es decir, el Señor Jesucristo vino a vencer. Jesús derrotó completamente a este hombre fuerte, mostrándole a todos que Él es más fuerte que Satanás. Jesús dejó en claro que Él era el hombre más fuerte, que no estaba cautivo sobre ese otro hombre fuerte. Qué importante es esto. Porque el Señor dejó ese mensaje: no estoy bajo el poder de Satanás, en cambio estoy demostrando que soy más fuerte que él al echar a ese demonio que había poseído a esta persona, ¿no? Qué importante que entonces el Señor viene y el Señor Jesucristo, como dice este versículo 22, le vence. Pero dice algo más: le quita todas sus armas en que confiaba. Jesús no solo derrotó a Satanás a favor de nosotros, también lo desarmó, mis hermanos. Dice Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No solamente vino el Señor Jesús a liberarnos, no solamente Él venció a Satanás, no solamente le quitó las armas en que confiaba, que como decíamos antes, todas esas armas de destrucción para el ser humano a través de la maldad, a través de la violencia, a través de la depresión, a través del dolor, a través de la ansiedad, y la lista sería interminable, mis hermanos. Sin embargo, el Señor Jesús despojó a Satanás de todas sus armas. Y dice más este texto: y reparte el botín. Satanás nunca podrá conservar o disfrutar el botín de batalla de su victoria momentánea. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene y libera a una persona de Satanás, no solamente le saca las armas, sino que Él le entrega dones a aquellas personas para que puedan usar ese botín para la gloria de Dios. Y nosotros debemos entender algo, mis hermanos: no hay nada en nuestra vida que debe permanecer bajo el dominio de Satanás.
porque realmente es el Señor Jesucristo resucitado el que tomó la victoria y lo venció. Y entonces nada debe permanecer bajo el dominio de Satanás en nosotros, sus hijos, mis hermanos. Por lo tanto, dice el Señor Jesucristo, el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. Miren, mis hermanos, en el mundo solamente hay dos clases de personas: los que están con Jesús y los que están contra Jesús. No hay otro tipo de ser humano, no hay otro tipo de persona en la tierra. Es decir, aquellos que siguen, que obedecen y que, como dice este pasaje, son liberados de Satanás, ese hombre fuerte, a través de la obra del Señor Jesucristo, a través de la fe que Él pone en aquellos que creen en Él. Esos son los únicos que están con Jesús, que están del lado de Él. Son aquellos que están con Jesús. Y el resto está en contra. Es decir, no hay otro tipo de personas, solamente dos. Y el Señor Jesucristo no da lugar a un tercer grupo, digamos, ser uno de los indecisos. No, o uno está con el Señor o no está con Él. Esto no tiene alternativa. Entonces, mis hermanos, que podamos repasar y recordar podríamos decir así, este lindo ejemplo que puso el Señor. Hay un hombre fuerte en este momento en el mundo, que dice la palabra de Dios que todo el mundo está bajo el maligno, es decir, bajo Satanás, y él controla. Y como dice este versículo 21 de Lucas 11, él guarda su palacio porque tiene armas, y mientras él controla todo eso, está en paz todo lo que él tiene. Él sabe que si no viene uno más fuerte que él, no habrá forma de que aquellos que están bajo su dominio puedan escaparse o puedan salir. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos da esta bendita noticia de que Él es el hombre más fuerte que el hombre fuerte. Es decir, es mayor el Señor Jesucristo. Como dije antes, es el Dios fuerte que nos declara Isaías, ¿no es cierto? Y ese hombre fuerte es vencido por uno más, que es el Señor Jesucristo, que no solamente viene para liberarnos, le vence, le quita todas sus armas y reparte el botín. Qué bueno es pensar en esto, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga y que pensemos, a pesar de que estemos agobiados por alguna de las armas que Satanás está usando contra nosotros, que hay uno más fuerte que Él, y que es el Señor Jesucristo, y que Él quiere realmente defendernos. Y si nosotros estamos con Él, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces confiemos en el Señor Jesucristo, y como empezamos leyendo en el libro de Efesios capítulo 6 en esta noche, como dice allí la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. El Señor les bendiga, amados.